en principio, brindarles a ustedes un muy buenos días con todos y todas. Les damos la bienvenida a la charla informativa Estandarización del procedimiento de acceso a la información pública, con la finalidad de dar a conocer los alcances para la correcta implementación de este procedimiento, así como para absolver las consultas respecto a su aplicación. Para ello, el día de hoy contamos con presentaciones de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, a cargo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Para iniciar el evento, vamos a contar con las palabras de bienvenida de la doctora Miriam Peña, subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Doctora Peña. Su audio, por favor, doctora, para poder escucharla. Ok, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí, Fiorella, gracias Fiorella por el pase de la palabra. En primer lugar, yo quisiera saludarlos a todos y todas, agradecerles por el interés y la asistencia a este taller que tiene por objeto brindar alcances sobre el recientemente aprobado procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad que se encuentra en su posesión o bajo su control. En segundo lugar, quisiera agradecer también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a Eduardo Luna y a todo su equipo por la excelente organización de este evento que ha tenido gran acogida. Tengo entendido que en este momento más de 900 servidores públicos estamos conectados. Eso es un gran mérito que se ha podido lograr y eso también es debido al interés que ustedes han manifestado por conocer un poquito más de este procedimiento. Desde la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos trabajando arduamente en el proceso de simplificación de procedimientos administrativos y de servicios, que es una de las líneas de acción del sistema de modernización de la gestión pública, con la finalidad de brindar un mejor servicio, con mayor eficiencia, la utilización de los recursos públicos, así como brindar al ciudadano un servicio oportuno, confiable, predecible y de bajo costo. En este marco de acciones que desde la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio coordinamos con la Dirección General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también con el Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar de manera conjunta este procedimiento administrativo estandarizado ya exigible en todas las entidades de la administración pública. Finalmente, yo quisiera señalar que la aprobación de este procedimiento estandarizado no es obstáculo para que dentro de nuestras entidades podamos establecer condiciones más favorables en la tramitación de los procedimientos administrativos estandarizados, como por ejemplo menores costos o menores pasos o plazos en los trámites, menores costos en los derechos de tramitación, a los ya establecidos, siempre y cuando se cumpla el objetivo del procedimiento. Con esto yo quisiera desearles muchos éxitos y que todos los conocimientos y alcances brindados en este taller les sean de mucha utilidad y que puedan disfrutar también de este evento. Muchas gracias. Gracias, Fiorella. Gracias, doctora Peña. A continuación, las palabras de bienvenida del doctor Eduardo Luna Cervantes, director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Luna. Gracias, Fiorella. Muy buenos días. Para mí, por supuesto, junto con Miriam, es un placer el poder estar esta mañana con ustedes, siendo testigo de un paso más en esta conquista de derechos, ¿no? Como sabemos, la transparencia, el acceso a la información pública es un signo indistinguible de nuestros tiempos, de la conquista del Estado de Derecho que nos rige. Tenemos 26 años ya de un reconocimiento constitucional de este derecho, 17 años de creación de la ley y apenas 3 años, tanto del decreto legislativo 1327 como del 1353, que da cabida a una nueva institucionalidad, ¿no?, de la cual todos formamos parte. Todos aquí somos funcionarios o responsables de acceso a la información pública o estamos vinculados a estas tareas
en nuestras entidades, sea porque pertenezcamos o no a una oficina de integridad, o sea porque directamente la máxima autoridad administrativa nos ha dado esa responsabilidad. Este procedimiento, que por fin está estandarizado, ya nos muestra una guía, una pauta para darle mayor predictibilidad al ciudadano en el ejercicio de este derecho. Algunas entidades, y eso lo hemos visto no solamente nosotros, sino varias entidades que nos han acompañado en este proceso, que varias entidades no habían incorporado este procedimiento en sus TUPAs, en sus textos únicos de procedimientos administrativos. Y esto significaba dos cosas: o bien que asumieran por sí costos que debían ser transferidos al ciudadano, o bien que se los trasladaran indebidamente al ciudadano, ¿no? Ya me comentaba mi equipo alguna situación de alguna municipalidad que, por ejemplo, establecía un costo por envío por correo electrónico. Y esto, que a primera vista pudiera ser visto como una mala práctica, que lo es, no hay claramente una mala intención en esta situación, ¿no? Puesto que, lo que ocurría es que esta municipalidad tenía que salir de las instalaciones del municipio, ir a una cabina de internet privada y desde allí enviar el documento solicitado, ¿no? Cuando claramente, digamos, no había una obligación, puesto que no habían las capacidades logísticas, tecnológicas en la municipalidad de entregar esa información. Y así van saliendo soluciones creativas de ciudadanos, de servidores públicos, que buscan entregar la información al ciudadano en un ejercicio diario de transparencia, pero que a veces la normativa y la falta de capacitación a veces no ayuda en esa tarea, ¿no? Bueno, tratamos de suplir este tipo de situaciones con espacios de capacitación como este, que no será el primero. Ya les comentó Fiorella, Miriam, que tenemos a 900 personas conectadas. Esto nos obliga, por supuesto, a reeditar esta capacitación. Reitero el pedido, dado que somos tantos, de la necesidad de apagar sus videos, apagar sus audios, para que la voz de quien hable sea nítida y no ralentizada. ¿No es así? Bueno, este procedimiento también va a buscar solucionar algunos problemas habituales: tasas indebidas por derecho de tramitación, por derecho de búsqueda, ¿no? Plazos más estandarizados. Sabemos que el plazo es de 10 días hábiles por lo pronto, salvo que se solicite una prórroga, ¿no es así? Pero en el camino hemos observado que hay directivas desfasadas, con 7 días, por ejemplo, que era el plazo anterior. Bueno, todo esto que se va a abordar esta mañana va a ayudar a nosotros, servidores públicos, a estar en mejores condiciones para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano, ¿no? Porque de eso se trata finalmente la labor que realizamos, ¿no? Brindar un servicio al ciudadano y de paso realizar ese principio fundamental de todo Estado, que es el de la igualdad, el de tratar a todos por igual. Y eso es una característica sine qua non en un Estado de derecho, ¿no? Que nadie se vea perjudicado o por ignorancia del servidor público o por defecto de la ley, ¿no? Que efectivamente la igualdad, que es un principio fundamental de nuestro tiempo, se vea también plasmado en el trato idéntico que recibe cada ciudadano, y esa predictibilidad la tenemos a través de procedimientos claros, instrumentos de gestión claros, directivas claras y procedimientos estandarizados claramente establecidos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Los invito entonces a estar atentos. Habrá un espacio seguramente para consultas. Tengamos un poco de paciencia porque no es fácil organizar una reunión de este tipo. Y cedo en el uso de la palabra pues a mi compañera Fiorella. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a dar paso con el primer tema: modernización de la gestión pública, calidad en las regulaciones y estandarización del procedimiento de acceso a la información pública, a cargo de Luis Alberto Herrera Buitrón, especialista legal de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Bien, superado el pequeño incidente, quiero agradecer la participación de todos ustedes y la invitación que nos ha formulado el Ministerio de Justicia para poder compartir estas ideas que creemos son fundamentales, hacérselas llegar como parte del proceso de modernización de la gestión pública, ¿no? Esto es
sumamente importante, no solamente para, digamos, el trabajo que cada uno de nosotros realiza, sino también estamos mejorando como sociedad, ya que le estamos dando un poco más de contenido a este derecho fundamental tan importante como es el acceso a la información pública, ¿no? Bien, ya he sido presentado y quiero, digamos, que ustedes conozcan eh, cómo se encuentra ubicada la Secretaría de Gestión Pública como parte de la estructura del Estado. Nosotros somos un órgano de línea dependiente de la Secretaría General. eh, digamos, es uno de los órganos más importantes del Estado, rector del sistema administrativo de la gestión pública, donde se ven temas como simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, estructura de organización del Estado y la mejora de la atención al ciudadano. Quien les habla pertenece a la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio. Somos la unidad orgánica responsable de conducir las acciones de calidad regulatoria y simplificación administrativa, así como proponer los diversos lineamientos, estrategias, normas, y, entre otros instrumentos para del proceso, profundizar el proceso de simplificación administrativa que, digamos, ha venido impulsado con mucha fuerza por lo menos hace unos 20 años. Dentro de las materias que nosotros tenemos a cargo, ustedes podrán ver las que ya he comentado. También se tiene a cargo la responsabilidad de coordinar la implementación de las acciones ligadas al plan de gobierno abierto. También hay una fuerte atención en la mejora de los procesos y de la calidad de los servicios. Eso es lo que está más ligado a la atención al ciudadano. Por ejemplo, se ha aprobado este año un nuevo libro de reclamaciones, lo cual es un insumo muy importante para los procesos de mejora y de ingeniería de procesos para justamente detectar dónde se encuentran las fallas, un poco los vacíos que tenemos que cubrir como parte de la gestión. Y bueno, además de diseñar y acompañar, emitimos opinión técnica vinculante en las materias de nuestra competencia. En simplificación administrativa, recibimos muchas consultas, mucha necesidad de asesoramiento y asistencia técnica de parte de sobre todo de los gobiernos subnacionales, con lo cual nosotros, digamos, tratamos siempre de dar algo más que eso. Digamos, no solamente es responder la atención, sino ayudarlos a mejorar la gestión y también de manera mucho más potente darles instrumentos que faciliten y organicen mejor el trabajo en sus entidades, ¿no? Entonces, justamente dentro de esos instrumentos, nosotros tenemos dos líneas de intervención muy fuertes y muy importantes. Por una parte, el trabajo de los proyectos normativos y cómo se mejora la calidad de estos. Cómo hacemos una mejor regulación que sí resuelva problemas, que sí contribuya a reducir brechas o a favorecer el otorgamiento de derechos, de manera que estas normas cada vez sean más racionales y haya una mayor concordancia entre ellas, que no haya duplicidades, que no haya superposición, que no hayan intervenciones irracionales, sino más bien lo que se busca es que la regulación, entiéndase la norma que se vaya a emitir, por ejemplo, ese es un ejemplo, realmente sea sustentada en una evidencia y en la identificación de un problema concreto y específico. Hay que un poco pensar más en la regulación para ver cómo hacemos que contribuya realmente a resolver el problema y no más bien sea un problema. Muchas veces las aplicaciones de las normas pueden traer algunos inconvenientes porque las personas, el alcance de la norma,
se han informado de ella o les está complejo de poder aplicarla. Para eso, nosotros estamos trabajando en la implementación del análisis de impacto regulatorio, que es una metodología que ya viene siendo aplicada en países de la OCDE, países como países europeos, en México, por ejemplo, contribuirá a mejorar la calidad en el diseño, la elaboración, implementación y cumplimiento de una regulación por parte de las entidades. Un poco saber específicamente cuál es el problema a resolver y a partir de eso emitir una regulación, emitir una norma y no hacerlo de manera reactiva, muchas veces se hace o ante una coyuntura que muchas veces no sabemos cuáles son las causas que lo generan, pero sabemos que la respuesta es una norma. Por otro lado, a nivel del Poder Ejecutivo, ya vamos a cumplir 3 años del análisis de calidad regulatoria. Este es un análisis previo a los procedimientos administrativos que forman parte de los TUPA, ¿no? Ya los ministerios y organismos públicos del Poder Ejecutivo, de manera previa a su, por ejemplo, un decreto supremo, un reglamento de una ley que contenga procedimientos administrativos, este debe pasar por este proceso de calidad regulatoria a fin de validar los procedimientos para saber si efectivamente la entidad tiene la competencia para poder otorgarlo, si está bien identificado el silencio administrativo, si está bien identificado el problema público que ese procedimiento ayuda a resolver, si los requisitos son acordes a las necesidades que tiene la entidad o va a exigir requisitos adicionales o duplicados, por ejemplo, requisitos innecesarios. Eso es a nivel de los proyectos. Pero también desde el área de simplificación administrativa, nosotros venimos trabajando muy fuertemente en la implementación del Sistema Único de Trámites. El Sistema Único de Trámites es un aplicativo que viene siendo implementado para los 3 niveles de gobierno y es el repositorio oficial de los procedimientos administrativos. Este es el repositorio a través del cual se alojarán los TUPAs de las más de 2.000 entidades públicas. Vamos a migrar de un proceso manual a un proceso donde vamos a contar con un expediente virtual en el cual el TUPA ya no va a elaborarse en medio físico, sino todo el proceso de aprobación y hasta su publicación se desarrollarán en el SUT. Y por último, una herramienta muy importante que está, digamos, que es un poco lo que motiva la realización de este taller, es la estandarización de procedimientos. Esta es una facultad que se le otorgó a la presidencia del Consejo de Ministros en el año 2017, mediante una modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, un poco basado en la problemática existente de, y ya lo ha comentado el doctor Luna, prácticas diferenciadas de atención del procedimiento, TUPAs que no están actualizados, que no contienen el procedimiento de acceso a la información, costos diferenciados entre unas municipalidades y otras, malas prácticas en la atención, digamos, son una serie de causas que motivan a que tengamos que aplicar un proceso de estandarización, es decir, tomar un procedimiento que sea común a varias entidades públicas y revisarlo, optimizarlo y evaluarlo con los requisitos, con los plazos, con las actividades que son las necesarias e indispensables para la atención de tal manera que eliminamos prácticas diferenciadas o logramos hacer que sea mucho más predecible la atención de estos trámites. Justamente, estos son los motivos por los cuales resulta necesaria una estandarización. Ejemplos, por ejemplo, la diferencia en denominaciones, requisitos y plazos de atención.
que la ley de transparencia fue modificada y ya no cuenta con un plazo de 7 días para la atención, sino que esto ya se ha incrementado a los 10 días. Esto todavía no estaba reconocido en los TUPAS de diversas entidades públicas. Vamos, el proceso de actualización de los TUPAS frente a lo que dispone ya la norma que da origen al procedimiento, resultaba muy lento. Eso está complicando la atención de los trámites por diversos motivos internos, respecto a la ratificación, digamos, como se presentan y nosotros tratamos de que esto se vaya revirtiendo poco a poco, sin afectar la autonomía con la que cuentan las entidades públicas. La existencia de requisitos excesivos, costosos o innecesarios. Muchas veces las páginas web de las entidades establecían los requisitos conforme a norma, pero cuando uno iba a la mesa de partes de la entidad, se estaba exigiendo algún requisito adicional o algunos adicionales que, digamos, constituían malas prácticas para poder hacer buen uso del ejercicio de este derecho. Procesos internos engorrosos, porque las entidades que tienen, por ejemplo, ya el funcionario responsable de acceso a la información, no tienen una ruta de atención para este procedimiento. Atención, es decir, el flujo, el trámite que sigue ese expediente donde se solicita la información, muchas veces pasaba por diversas áreas. Muchas veces pasaba de la secretaria al jefe, el jefe derivaba, si había una observación tenía que revisarlo un profesional. Digamos, eso es un problema también cotidiano que se fue también evidenciando en este proceso. El desconocimiento o el incumplimiento de la norma, la duplicidad de funciones y la falta de una adecuada orientación e información para la ciudadanía. Problemas comunes en muchas entidades públicas. ¿Y por qué, digamos, es necesario hacer este proceso? El marco legal ya se cuenta con él. Esto es una facultad que se otorgó en el año 2017 y que seguramente ustedes van a estar viendo ya con un poco más de frecuencia cuando revisan las normas legales, ¿no? Sugerimos siempre estar atentos a las normas legales porque van a venir muchos más procesos de estandarización, van a aprobarse siempre con decreto supremo, luego vamos a ver un poco más el detalle de ellos. Y bueno, como dije, es un proceso uniforme, común a diversas entidades públicas, y estas son características que son importantes de saberlo. Por ejemplo, los procedimientos estandarizados no crean trámites y tampoco requisitos. Lo que hace un procedimiento estandarizado es recoger la información que ya obra de una norma legal, revisarla y aprobar un catálogo de requisitos con su plazo de atención, el silencio administrativo que resulta aplicable y las actividades típicas que se desarrollen. Estamos en un proceso desarrollado en condiciones normales. Y también estamos buscando que estos procedimientos contribuyan directamente a una mejora del clima de negocios en el país, que sean no solamente por temas económicos, también estamos buscando que los procesos a estandarizar tengan un componente social, digamos, ligado al ingreso o permanencia en el mercado de actividades que no solamente favorezcan a las empresas, sino también al ciudadano, que sea, digamos, una posibilidad de mejorar a un trámite que me permita luego obtener un puesto de trabajo o una oportunidad de negocio o un emprendimiento. Muchas veces las trabas que se desarrollan y que impiden que las personas puedan
acceder a estos trámites, procedimientos, servicios. Pueden determinar si una persona ingresa o permanece en el mercado, ya sea que ponga una bodega o cualquier otra actividad de mayor complejidad. Y esta es un poco la meta que estamos buscando lograr. Como les decía, realmente a partir de ahora ustedes van a ver con mayor frecuencia decretos supremos de estandarización. Tenemos dos metas muy claras, las cuales ya venimos desarrollando para poder cumplirlas en el menor tiempo posible. A nivel local, nuestra meta es estandarizar el 70% de trámites que en promedio tiene una municipalidad. Hemos establecido que una municipalidad tiene 250 procedimientos administrativos. Muchos de ellos son recogidos de una norma de alcance nacional, una ley, por ejemplo, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento o la Ley de Habilitaciones y Edificaciones, lo cual facilita el proceso, porque estos procedimientos tienen con su marco legal aplicable. Entonces, de lo que se trata es de revisarlos, validarlos con las entidades también, porque esto es un beneficio que tiene el proceso de estandarización, que se valida con las personas que están trabajando con los procedimientos. No es un trabajo que solamente desarrolle la PCM o lo haga con el sector que tiene a cargo los procedimientos, sino lo validamos también con los operadores, para que esto realmente responda a la realidad y les permita también ver mejores alternativas de atención. Entonces, a nivel local, nuestra meta es estandarizar un total de 180 procedimientos de licencias de funcionamiento, habilitaciones urbanas, edificaciones y también pronto el proceso de inspecciones técnicas de seguridad que está ligado a estos procedimientos también. Y a nivel regional, conocemos que un gobierno regional cuenta con unos 600 procedimientos, también derivados de las competencias compartidas que tiene con un sector del Poder Ejecutivo. Es así que de 600, nuestra meta es estandarizar lo posible este año a de esos procedimientos. O sea, las direcciones regionales de turismo, de producción, de ambiente, los relacionados a transportes y comunicaciones, del sector trabajo y promoción del empleo, en educación, y también un número importante de procedimientos que tienen a cargo los CERFOR. Ya para ir concluyendo, estos son los beneficios que tiene la estandarización para las entidades públicas. Son algunos, ya los he ido comentando también en el desarrollo de la exposición. Sí, los más importantes es el ahorro de recursos. Esto es un tema muy importante también para la gestión interna de las entidades, ya que no van a tener que diseñar el proceso. Digamos, las actividades, los costos en este caso ya han sido estandarizados y eso les va a permitir incluir en este caso, el procedimiento de acceso a la información y los posteriores que se den directamente al catálogo de su TUPA, a la vez incorporarlos en el sistema único de trámites, en el repositorio. Y el beneficio es que ya estos procedimientos estandarizados ya forman parte del aplicativo SUT. Ustedes lo que van a hacer es recogerlos y complementarlos con información propia de la institución. Por ejemplo, las áreas de atención, los horarios, las direcciones. Entonces, ya la información complementaria ya es una tarea de la entidad, pero la base, digamos, del procedimiento ya va a estar presente en el aplicativo SUT cuando se ingresen todos estos procedimientos estandarizados, ¿no?
hay una denominación común, requisitos comunes. Y otro punto importante que quiero resaltar es que este proceso de adecuación a los procedimientos estandarizados no requiere la emisión de una norma. Este caso, este es un proceso en el cual las entidades deben recoger y aplicar lo que ya se encuentra estandarizado. Se nos han presentado bastantes dudas y esas dudas nosotros las hemos recogido y las hemos plasmado en un documento de consultas frecuentes que está difundiéndose en la página web de la Secretaría de Gestión Pública y Justicia para comprender que es un proceso en el cual yo requiero simplemente recoger el procedimiento estandarizado y incorporar. Si yo tenía un procedimiento de acceso a la información con mi formato UPA anterior, el formato que todavía está vigente para los demás procedimientos, yo lo que hago es recojo el formato que hemos aprobado en el Decreto Supremo 164, complemento los datos, formato yo lo reemplazo por el anterior. Va a haber una diferencia, sí, porque en ese procedimiento voy a utilizar el formato del 164, como ustedes lo podrán ver aquí. Este es Doctor, quedan 2 minutos para culminar, por favor. Perfecto, perfecto, gracias. Este es el formato que ustedes van a utilizar para el procedimiento estandarizado de acceso a la información. Este formato ya forma parte de, como digo, del sistema único de trámites. También van a poder recogerlo en la... Ahí ya ustedes cuentan con campos estandarizados, donde todos van a contar con una misma denominación, con la misma descripción del trámite, requisitos también idénticos, derechos de tramitación. Trabajo de la entidad en este caso es complementar las de partes, modalidad, algunas lo realizan en la propia sede, algunos de la nación o con una institución bancaria del sector privado y su atención. Entonces, este formato es bastante importante y el otro que acompaña al Decreto Supremo 5 es nuestra tabla estandarizada, ¿no? Como ustedes pueden, están resumidos y detallados, a su vez, los pasos, las actividades que forman parte de la atención, ¿no? Dentro de la unidad de organización, por ejemplo, están y la actividad que desarrollan, en cuánto tiempo lo pueden realizar, ¿no? De alguna manera esto se enmarca dentro del plazo máximo de atención. Plazo menor al más de este proceso de estandarización es a ellos. Si mi atención me permite otorgar la información en un día o en yo, digamos, voy a poder hacerlo también con esta tabla de pasos y actividades a ser seguidas. Y les voy a tomar todos de estos pasos. Seguramente la presentación estará disponible, pero quisiera que ustedes tomen en cuenta. Para aquellos que no lo hayan hecho todavía, porque para este proceso de adecuación hay un plazo que venció el 16 de octubre, la semana pasada, considerando el plazo de entrada en... Y son los pasos: revisar los anexos 1 y 2, identificar la información complementaria
que la entidad debe ingresar, precisarla también en el formato y la tabla, imprimir el formato TUPA del procedimiento y anexarlo al TUPA. Si además de publicarlo en la página web, es muy importante que esto esté formando parte de las unidades de trámite documentario para que las personas puedan revisar con mayor rapidez la información y se sepa que esto ya está aplicándose. Y bueno, la adecuación a este procedimiento no requiere la adecuación a través de una norma. Sí quiero destacar que si bien se han estandarizado dos medios de entrega de información como son la hoja y el CD, entregando información a través de otro medio, por ejemplo DVD, o por ejemplo el correo electrónico, que sabemos que es de manera gratuita, y ustedes ya lo tenían previsto en su TUPA vigente, esa información también se considera como información complementaria. La pueden ingresar y de alguna manera esas formas de entrega de información no es que se hayan perdido, ustedes ya no las puedan realizar, sino que como se ha dicho, esta es, digamos, una base, un piso mínimo que debe llegar a reducir a aquellos que ya tenían costos más altos o mayores requisitos en su exigencia, ¿no? Aquellos que venían cumpliendo con la norma, venían cumpliendo con los plazos y tenían estos otros medios, digamos, no es que se hayan perdido, no es que el decreto estandarizado obliga que solamente se den estas dos formas, no son de las dos formas que es posible estandarizar en este momento. Pero si ustedes ya cuentan con otras y las tenían aprobadas, pueden mantenerlas, incorporarlas y seguirlas solicitando. Esto sería todo. Yo les agradezco por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. A los participantes que aún mantienen sus cámaras prendidas, les solicitamos nuevamente que las apaguen para no afectar la conexión de los demás asistentes. Asimismo, en caso tengan problemas con el audio entrecortado, les recomendamos cerrar también las demás páginas de Internet que puedan tener abiertas en este momento. Por otro lado, en caso de preguntas, como vienen realizando algunos de los participantes, pueden realizarlas en el chat del evento y serán agrupadas por temas para ser atendidas al final. El segundo tema es calidad de los servicios centrado en las personas. Este se encuentra a cargo del doctor Oscar Carranza González, especialista de la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Doctor Carranza, tiene la palabra. Ya, perfecto. Bueno, el tema que les iba a presentar a continuación es calidad de los servicios centrados en las personas. Básicamente les voy a explicar el antes, durante y después de la creación de este modelo de calidad de servicios, ¿no? El por qué surge el modelo, el cómo estamos ahora implementando el modelo y cómo nos vemos en un futuro con este modelo. El antes, siempre es bueno situarse en el tema de los servicios brindados por las entidades públicas, ¿no? Desde la mirada de las personas, ¿no? Cómo nos ven el ciudadano frente a los servicios que nosotros brindamos, ¿no? Bueno, a partir de una encuesta de satisfacción realizada en el 2017, identificamos que 7 de cada 10 ciudadanos estaban satisfechos respecto a los trámites del Estado, que no están nada mal, pero todavía hay puntos por mejorar, ¿no? A partir del Latinobarómetro de 2017, también obtuvimos que 8 horas en promedio requieren los ciudadanos para completar un trámite. Si nos comparamos con el país vecino, Chile, a ellos les tardan en promedio solamente 2 horas en completar el trámite. No hay una diferencia abismal, por lo que hay un punto ahí todavía por mejorar en temas de servicios. Hay que considerar que la mitad de los ciudadanos se sienten informados, ¿correcto? Es decir, que la mitad desconoce los requisitos y trámites que debe realizar
ante un trámite, ¿no? Y por último, el 41% de los trámites del Estado requieren de 3 o más interacciones para su resolución. Es decir, que la persona tiene que acercarse al establecimiento de 3 o más veces para poder culminar su trámite. ¿Cómo afecta esto? Bueno, colas largas, horarios complicados, ¿no? Para poder acceder a este trámite. Atenciones solamente en español, o sea, teniendo un país multicultural, deberían haber todo tipo de atenciones, ¿no? Adecuados a cada región. Ya, gracias. Un ciudadano que tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver sus problemas. Es decir, en mi caso, a mí me ha pasado varias veces que cuando quiero hacer un trámite, a veces tengo que acceder a la página web de la institución y no siempre está toda la información clara. Incluso a veces tengo que optar por irme a blogs para poder buscar esta información. Como les comentaba, un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones a presentar el mismo documento. Creo que a muchos de nosotros hemos tenido ese problema de tener que presentar, a veces nos piden incluso la presentación de una copia de DNI cuando ya no es necesario, solicitud de información que el Estado ya tiene. Y por último, un ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca, en realidad, ¿no? Estos son todos los problemas que afectan al ciudadano, ¿no? Siempre me gusta presentar esta lámina, la mirada desde las entidades públicas, ¿no? La mayoría de entidades, no todas las entidades, tienen una mirada solo en su institución, de manera de silos, versus la mirada de las personas, ¿no? O sea, las personas no miran las entidades de manera independiente, ¿no? Sino que tienen una mirada más holística, como una cadena de trámites, ¿no? Por lo que las entidades deben trabajar de manera conjunta para brindar servicios articulados entre sí y enfocados en qué, en satisfacer esas necesidades y expectativas que pide el ciudadano. ¿Cómo mejorar los servicios en las entidades públicas? Nosotros, antes de sacar esta norma técnica de calidad de servicios, dentro de la PCM venimos trabajando primero con el manual para mejorar la atención del ciudadano, el cual fue aprobado en el 2013 y actualizado en el 2015, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba con este manual? Que se enfocaba mucho en el front office, ¿no? Y tú dentro de la prestación de servicio consideras 2 puntos, ¿no? Tanto el front office como el back office. Y era poco flexible, ¿no? Este manual aplicaba solamente a estas entidades que brindaban servicios directamente de cara al ciudadano, ¿no? Pero no aplicaba para entidades que brindaban servicios a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pericompras. Por otro lado, también estuvimos trabajando el tema de planes de mejora de la calidad de servicios, ¿no? El cual iniciamos a fines de 2016. Pero ¿qué es lo que pasaba con esos planes? Que eran poco flexibles y orientadores y asumían un conocimiento y experiencia previo de cada entidad, ¿no? Esto es desde el punto de vista del PCM y desde el punto de vista de algunas entidades públicas en materia de calidad de servicios. Se estuvo trabajando, bueno, algunas entidades estuvieron trabajando el tema de incorporar el ISO en su organización, pero ¿qué es lo que identificamos ahí? Que la certificación no necesariamente garantizaba la calidad de servicios. ¿Por qué? Porque el ISO tú puedes certificarlo incluso a nivel de proceso, ¿no? Entonces, muchas entidades certifican no sus procesos misionales, sino de repente sus procesos de soporte o sus procesos estratégicos, ¿no? Y no necesariamente el ISO cuestiona si los procesos responden al propósito de la entidad, ¿no? ¿Cómo lo hacen otros países? Nosotros antes de crear este modelo de calidad de servicio, hicimos un benchmarking para conocer cómo trabajaban diferentes países, ¿no? Básicamente, países como Colombia implementó un modelo de gestión pública eficiente al servicio ciudadano, ¿no? Chile cuenta ahorita con una red de multiservicios. Brasil, con su centro de atención al ciudadano, ¿no? El Service Canada, que es una red de multiservicios. Lo que tiene todos estos modelos que presentan en diferentes países es que todos ellos se centran en ¿qué? En las personas, en el ciudadano en sí, ¿no? Entonces,
Bajo esa premisa, nuestro modelo buscó también centrarse en el ciudadano. Por eso que fue que creamos esa norma técnica, la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público, ¿no? Esta norma fue publicada a mediados de febrero, ¿no? A través de la RCGP número 6, y lo que te establecía esta norma era implementar el modelo de calidad de servicios en tramos, ¿no? Dado que nosotros no tenemos capacidad para brindar asistencia técnica a todas las entidades, optamos por dividirlo en 4 tramos de implementación, ¿no? Estos tramos de implementación tienen, bueno, el primer tramo consideramos 18 meses, por ser una norma nueva, necesitamos un poco más de tiempo para la implementación, y los siguientes tramos consecutivos, una duración de 12 meses, ¿no? Actualmente nos encontramos acá en el primer tramo de implementación, ya estamos por acabar más o menos en noviembre de este año. Se tendría que culminar el primer tramo de implementación, pero por el tema de la cuarentena estamos extendiendo unos 3 meses más, hasta marzo, 3, 4 meses hasta marzo del próximo año, para que las entidades tengan chance de poder culminar con la implementación, ¿no? Ahora, estos tramos, en el primer tramo habíamos considerado ministerios y organismos públicos, ¿no? Que son básicamente 60 entidades sobre las cuales estamos implementando. Ahora, esta norma te plantea un modelo, el famoso modelo de gestión de calidad de servicios, que es un modelo muy parecido al ciclo de mejora continua, al ciclo de DEMI, ¿no? Este modelo consta de 6 componentes. Los 4 primeros componentes se implementan de manera secuencial, y el quinto y sexto componente se implementa de manera paralela. Básicamente lo que te dice ese modelo es, tú frente a un servicio que deseas mejorar, tienes que aplicar el modelo, ¿no? El primer componente, conocer las necesidades y expectativas de las personas, lo que te dice es que realices un diseño metodológico a manera de que puedas recoger estas necesidades y expectativas de las personas que acceden a tu servicio, ¿no? Y conocer cuáles son, ¿no? Una vez que tú ya conoces estas necesidades y expectativas de las personas que acceden a este servicio, tu segundo componente vendría a ser identificar el valor del servicio. En este segundo componente lo que vas a hacer es hacer un match, ¿no? Tienes por un lado las necesidades y expectativas de estas personas que acceden al servicio, y por el otro lado tienes las características que ofrece tu servicio, ¿no? Y sobre eso vas a hacer un versus y vas a identificar cuáles son las brechas, ¿no? Sobre esas brechas es las que uno va a trabajar para mejorar y reducirlas, ¿no? Estas brechas van a decantar en una propuesta de valor, ¿no? Una propuesta de valor público, ¿no? Ya con esta propuesta de valor público pasas al tercer componente, que es fortalecer el servicio. En este tercer componente, básicamente lo que haces es reducir las brechas, mejorar a través de aplicación de diferentes herramientas. Esta norma te presenta 3 herramientas, si mal no recuerdo es el mapa de experiencia de las personas, diagrama de afinidad y la 5W2H, pero también menciona el tema de la norma de gestión por procesos, como herramienta también para mejorar el servicio, ¿no? Una vez que tú ya mejoras el servicio, el cuarto paso ya sería medir y analizar la calidad del servicio, ¿no? A través de indicadores de calidad, indicadores de conformidad, ¿no? Para ver, para monitorear cómo van avanzando en la implementación, y si es que es necesario tomar acciones para mejorar, ¿no? Los componentes 5 y 6 se implementan de manera paralela. El componente 5, el liderazgo y compromiso de la alta dirección, es sumamente importante. Lo que buscamos acá es la participación de la alta dirección en la implementación de este servicio. Y la cultura de calidad dentro de la organización, básicamente orientado a interiorizar, que buscamos que el trabajador interiorice el tema de calidad en su día a día con las actividades que realiza, ¿no? Eso es básicamente el modelo, no es complicado. Aparte, forma técnica también consideramos conductores que impactan en la satisfacción del ciudadano. Cabe señalar que estos conductores van a estar presentes en componente 2, que es identificar el valor de servicio. Marcado eso, tu valor de servicio tiene que estar enmarcado a estos 6 conductores que les estoy presentando.
Algunos de esos conductores están muy orientados al front office, como otros están orientados tanto al front como al back office, ¿no? El primer conductor que establecimos fue el trato profesional durante la atención, que se refiere a acciones o actitud del servidor público al momento de brindar o entregar un bien o servicio, ¿no? Este conductor comprende también el tema de profesionalismo, ¿no? Empatía, igualdad de trato, conocimiento, ¿no? De cómo tú prestas el servicio, ¿no? El segundo conductor que definimos fue el conductor de información, que básicamente es la capacidad de brindar información a las personas, ¿no? Utilizando un lenguaje sencillo, preciso, claro y oportuno, ¿no? Lo que buscamos es permitir la comunicación fluida y transparente hacia el ciudadano, y también incluye el tema de escuchar lo que tienen que decir las personas, ¿no? A través del buzón de sugerencia, libro de reclamaciones, ¿no? El tercer conductor es el conductor tiempo, ¿no? Que es, básicamente, es el periodo que invierte la persona para recibir el bien o servicio provisto por la entidad, ¿no? Considera la cantidad de veces que tuvo la persona que acudir, pues, o contactarse con la entidad, ¿no? El cumplimiento de los plazos establecidos, ¿no? El cuarto conductor es el resultado de la gestión, el cual es la capacidad por brindar el bien o servicio público de la forma correcta, ¿no? Desde el primer contacto que se tuvo hasta la entrega del bien o servicio, ¿no? Es la aplicación oportuna y eficiente de los procedimientos y normativa vigente, ¿no? El quinto conductor es la accesibilidad. En accesibilidad lo que buscamos es la facilidad para acceder a los bienes o servicios públicos que necesita la persona, ¿no? Acá considera el tema de la seguridad integral, la infraestructura, ¿no? Adecuada, los horarios de atención, ¿no? Que ese es sumamente importante. Y por último, tenemos el conductor confianza, que busca el nivel de confianza que genera la entidad ante las personas, ¿no? El grado de legitimidad, el respaldo que tienes en el cumplimiento de las funciones. O sea, tú cómo ves al Estado. Bueno, ya les expliqué en qué consistía el modelo, los conductores que impactan en la satisfacción y cómo estos conductores están inmersos en esta propuesta de valor que las entidades deben definir para cada uno de sus servicios. Lo que sí es el tema de cómo vas a implementar el modelo en sí, ¿no? El modelo consta de 4 etapas, ¿no? La primera etapa, condiciones previas, que consta también, vale la redundancia, de 3 subetapas. La primera subetapa, la priorización del ámbito de aplicación de la norma, lo que busca es que la máxima autoridad priorice un servicio, ¿no? Y una vez que se priorice un servicio, se conforma un equipo de trabajo, ¿no? Este equipo de trabajo tiene que ser un equipo multidisciplinario, el cual se va a encargar de implementar la norma, ¿no? Ahora, este equipo también incluye el tema de un responsable de la implementación de la norma. Una vez que tú ya tienes tu servicio priorizado y la conformación del equipo de trabajo, la siguiente etapa es la etapa planificar, en lo que vas a realizar un autodiagnóstico. El autodiagnóstico básicamente es un cuestionario de preguntas que te va a dar una línea base del nivel de cumplimiento de los 6 componentes del modelo. Ingeniero Carranza, le quedan 3 minutos para culminar. Gracias. Sí. Luego que tú elaboras tu autodiagnóstico, vas a tener un nivel de cumplimiento del componente, y sobre eso los puntajes que estén por debajo de 3, o sea, tú tienes que asignar puntajes de 0 a 3 a cada una de esas preguntas, y los puntajes que estén por un puntaje debajo de 3 son brechas que tienes que establecer acciones, ¿no? Estas acciones las vas a establecer dentro del cronograma de actividades, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes tu cronograma de actividades, ya pasarías a la etapa de ejecutar. En esta etapa de ejecutar, lo que se realiza es desarrollar todos los componentes del modelo, ¿no? Y por último, el seguimiento y control de la implementación, que es referido al cumplimiento de las actividades programadas en tu cronograma, ¿no? El estado de avance, básicamente, en la actualidad, frente a la norma técnica, nosotros nos encontramos ahorita actualmente en el tramo 1, ¿no? Tanto ministerios como organismos públicos, ¿no?
Actualmente, a la fecha, tenemos ya 26 entidades que se encuentran en etapa ejecutar, ya están próximas a pasar a la etapa de seguimiento y control, ¿no? 19 entidades que están en la etapa planificar y 17 entidades que están en la etapa de condiciones previas, ¿no? ¿Por qué hay esa variedad? Porque depende mucho del conocimiento y del estado de avance que tenga cada entidad en materia de calidad de servicio, ¿no? También nosotros no hemos sacado solamente esta norma para que las entidades las implementen, sino también hemos ofrecido el tema de acompañamiento de asistencia técnica, ¿no? A la fecha, dentro de lo programado, tenemos de los 95 talleres programados, ya hemos dictado 54 talleres, y con respecto a los organismos públicos, ¿no? De los 164 talleres programados, ya hemos dictado 139, ¿no? Eso es básicamente lo que quería comentarles respecto a la norma técnica de calidad de servicio. Nada, agradecerles por su atención. Muchísimas gracias por la presentación. A continuación, sigue el tercer tema, procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública, a cargo de Marcia Águila Salazar, directora de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora Marcia Águila, tiene la palabra. Bueno, siempre que nosotros empezamos, empezamos a hablar del derecho de acceso a la información, nos gusta un poco empezar con este logo, ¿no? Saber es tu poder y acceder a la información pública es tu derecho. Y es así como las entidades de la administración pública, cuando reciben una solicitud de acceso a la información pública, si bien es cierto, se enmarca dentro de lo que es un procedimiento administrativo, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos atendiendo, lo que vamos a garantizar es un derecho de las personas. Siguiente, Fiorella, por favor. Bueno, cuando hablamos del principio de transparencia, lo que nosotros nos referimos es abrir la información a la ciudadanía para que conozcan el ejercicio de las funciones del Estado, ¿no? No podemos pensar que la información en las entidades públicas es una información que pertenece a ellas, sino que es una información que pertenece a la ciudadanía. Es decir, es colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, ¿por qué no? En determinados casos, utilizarse como un mecanismo para sancionar cuando existan anomalías en su interior. Entonces, cuando hablamos del principio de transparencia, más allá de una obligación, también es la llave que va a permitir ejercer otros derechos, por ejemplo, hacer el tema de control social por parte de la ciudadanía. La ley no recoge el principio de la a través de la transparencia activa, que no es materia de esta, digamos, charla, no, porque la transparencia activa más bien es esa obligación de las entidades sin necesidad que exista un requerimiento, poner a disposición de la información a la cual están obligadas, ¿no? Y así que la transparencia se manifiesta a en los de transparencia estándar o a través de información que las entidades pueden publicar en su página institucional o en algunos casos a través de las audiencias de rendición de cuentas, ¿no? Es esa obligación que existe de entregar información sin que exista un requerimiento. En esta oportunidad nos vamos a detener a conversar acerca de qué es la transparencia pasiva, ¿no? Es esa solicitud que recibimos las entidades de la administración pública, un requerimiento, ¿no? A partir de un ciudadano para poder proporcionarle información. Y aquí nos encontramos, pues, frente a las solicitudes de acceso a la información pública. Adelante, Fío. Siguiente. ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública? Como decimos, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano. Lo encontramos expresamente señalado en la Constitución de 1993, en el artículo 2, inciso 5.
¿Y qué nos dice ese artículo? Bueno, nos dice que toda persona tiene la facultad de solicitar y recibir información pública de la administración pública. Y como cualquier derecho no es limitado, van a existir unas limitaciones, ¿no? O sea, es información a la cual no vamos a poder acceder. Y no vamos a poder acceder porque es información de la cual, digamos, se tiene que proteger algunos intereses constitucionales o derechos fundamentales, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana relacionado al orden interno, derechos como la intimidad personal, o que expresa excluye del acceso, como un derecho no hace distinciones, lo vamos a ver más adelante, es un pedido inmotivado, es decir, el solicitante no tiene por qué justificar para qué quiere la información. Yo no tengo que decirle a la entidad, necesito el presupuesto, ¿no?, que has utilizado en la construcción de un hospital público porque voy a presentar una denuncia. Yo no tengo por qué justificar el motivo por el cual quiero acceder a la información. Por lo tanto, es un pedido inmotivado. Y para acceder a esa información solamente se va a tener que cancelar los costos de reproducción en caso corresponda. Y justamente ese es uno de los puntos que se está regulando a través de este decreto supremo 164, ¿no?, que regula el procedimiento de estandarización. Siguiente. ¿Quiénes son los titulares de este derecho? Cuando la Constitución habla de persona, no está haciendo ninguna distinción. Es decir, puede ser una persona natural como una persona jurídica. Cuando nos referimos a las personas naturales, no hay ninguna distinción de origen, de raza, de sexo, de idioma, de religión, de opinión, ni de cualquier condición económica, cualquier otra índole. Es decir, puede requerir información una persona de nacionalidad peruana como una persona de nacionalidad extranjera. Puede requerir información una persona mayor de edad o un menor de edad también puede acercarse a la entidad de la administración pública y requerir información. La norma no hace distinción. Basta que tengamos la condición de persona para poder ser titular de este derecho. Y bueno, las personas jurídicas son sujetos, ¿no?, que tienen, digamos, es una creación ideal, que también tienen deberes y derechos y también pueden ejercer este derecho de acceso a la información pública. Siguiente. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de los sujetos obligados, ¿quiénes tienen que atender las solicitudes de acceso a la información pública? Si nosotros hemos podido tener, digamos, revisar la ley de transparencia y su reglamento, la ley no establece de manera expresa quiénes son los sujetos obligados, sino que hace una remisión al artículo 1 del título preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Y ahí, en este artículo, bueno, nos define a quiénes debemos entender como entidad o entidades de la administración pública. Y así tenemos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, sus ministerios y sus organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y sus direcciones regionales, los gobiernos locales, entiéndase, municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados, los organismos constitucionalmente autónomos, llámese Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Entidades, organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el PRONIET, ¿no?, que es un programa del Ministerio de Educación, los programas sociales también, y también se incluyen a las personas jurídicas del régimen privado que por concesión de la autorización del Estado prestan servicios públicos y ejercen funciones administrativas. Siguiente. ¿Qué debemos entender por información pública? Cuando hablamos de información pública, es aquella información que las entidades han creado, la han obtenido, la tienen en posesión
bajo su control o ha sido financiada por presupuesto público que sirva de base a una decisión administrativa. Y aquí me quiero detener en el tema de la información que poseen, ¿no? Porque muchas veces ha llegado algunas consultas a la autoridad respecto a que si tengo que entregar aquella información que la entidad tiene, pero que no la creó, sino que el administrado, debido a un expediente que ingresó a la entidad, la hizo llegar. Pues aquí la norma es clara, dice información, ¿no? Basta que la información se encuentre en la entidad para que yo tenga que analizar si esta información es información pública, o sea, la información no dependerá en el tema de quién creó la información, sino al momento de evaluar una solicitud de acceso a la información, lo que tendré que determinar es si esa información se encuentra o no protegida por el régimen de excepciones, que lo veremos a continuación. Entonces, esta información que ha sido creada, obtenida en posesión o bajo control que la tiene la entidad, puede estar contenida en documentos, por ejemplo, un expediente administrativo, ¿no? El expediente de la construcción del hospital de una determinada región. Es un, digamos, documento físico. Puede estar contenida en grabaciones de audio, video, en soporte digital o cualquier otro formato. Puede estar incluidas en fotografías e incluso puede ser los correos, ¿no?, electrónicos institucionales. Aquella cuenta que los trabajadores, ¿no?, de la administración pública reciben para... A ver, por favor. Con ESMA la certificación. Por favor, el Pero órgano nosotros desconcentrado... no vamos a cuadrar certificaciones, sino vamos a cuadrar las compras. Por favor, el órgano desconcentrado tiene su audio encendido. Le pediría que lo puedan mutear. Gracias. Siguiente, Fiorella. Siguiente. Aquí el procedimiento de una solicitud de acceso a la información dentro del plazo ordinario que establece la ley, ¿no? Dentro del plazo de 10 días hábiles de recibida la solicitud. Siguiente. Bueno, una solicitud de acceso a la información pública puede ser presentada, presentada de manera física, presentando una solicitud ante la mesa de partes de la entidad o de ya sea presentándola a través del portal de transparencia o a través de un correo electrónico que la entidad haya puesto a disposición de la ciudadanía. La norma no establece una obligación de que las solicitudes sean presentadas por canales digitales, pero bueno, justamente la pandemia nos ha puesto, ¿no?, en relieve la necesidad de que las entidades puedan poner a disposición estos canales para que la ciudadanía pueda ejercer de manera efectiva su derecho de acceso a la información pública. Aquí comparto con ustedes algunas de las consultas que llegan a la autoridad respecto a cuántas solicitudes de acceso a la información pública atender, ¿no? Porque a veces se reciben más de 10, 20, 30 solicitudes de una misma persona. ¿Tengo que atenderla? Pues sí, ¿no? En tanto, nuestro marco normativo no establece como una de las causales de inadmisibilidad el exceso, ¿no?, de presentación de solicitudes. Es decir, desde el punto de vista administrativo, no está regulado el ejercicio abusivo del derecho. En todo caso, ¿no?, si es que este pedido se ha judicializado o se ha presentado un recurso de apelación, será tribunales, ya sea el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información o el órgano jurisdiccional, quien a partir del caso en particular se pronunciará si existe o no un ejercicio abusivo del derecho. Siguiente. Siguiente. En
Bueno, en el caso de las solicitudes de acceso a la información pública, estas tienen que ser presentadas ante el funcionario responsable de atención de las solicitudes de acceso a la información pública, que comúnmente se conoce como el FRAI. Es decir, las entidades, bueno, el titular de la entidad tiene como una de sus obligaciones designar a este funcionario que va a tener a su cargo la atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el caso que la entidad tenga oficinas desconcentradas o descentralizadas, este funcionario, bueno, en cada una de ellas deberá designar a un funcionario. La norma establece las formalidades de la designación, o sea, tiene que ser a través de una resolución, incluso que tiene que ser publicada en el diario oficial El Peruano, salvo en aquellos lugares, ¿no?, en que el número de pobladores no lo justifique, y además debe ser publicado en su portal de transparencia y en un lugar visible de la entidad. En caso la entidad no cuente con el funcionario, con los FRAI, pues la solicitud será presentada al funcionario poseedor de la información o al superior inmediato. Siguiente. ¿Qué requisitos debe tener una solicitud de acceso a la información pública? Si bien es cierto, la ley no establece que existan requisitos obligatorios de la lectura de aquella información que tiene que ser subsanada, es decir, si no está, el solicitante tiene que corregir el defecto o el error, podríamos decir que nos encontramos frente a algunos requisitos obligatorios y otros opcionales. Y así tenemos que obligatoriamente las solicitudes de acceso a la información pública deben contener nombres y apellidos, no de la persona que está presentando el requerimiento, su número de DNI, la dirección y en caso que la solicitud haya sido presentada en forma física, es decir, a través de la mesa de partes de la entidad, deberá tener la firma o la huella digital en caso la persona esté impedida o no pueda firmar. Señalar de forma clara y sencilla la información que deba obtener, es decir, expresar concretamente el pedido de la información. Opcionalmente podrá presentar un número de teléfono, un correo electrónico, cualquier dato que facilite la búsqueda y la forma de entrega de la información pública. Entonces, estos son los requisitos que debe tener de acceso a la información pública. Siguiente. Bueno, en el día 2, si bien es cierto, como decíamos, en la tabla ASME no vamos a ver los procedimientos que se pueden presentar en el día 2, pero lo vamos a mencionar. 2, la entidad puede informar que no tiene la entidad información, otra entidad, y lo que tiene que hacer es encauzarla. Ya no devolver el documento al solicitante y decirle, yo no tengo la información y te debes dirigir a otra entidad, sino que es la entidad la que recibe la solicitud, quienes encauzarán el pedido e informará al solicitante, en este caso conoce dónde se encuentra la ubicación de la información, que su pedido ha sido derivada a otra entidad para que él pueda hacer el seguimiento a esa otra entidad. Aquí esto le llamamos un encauzamiento de la solicitud a otra entidad y el plazo máximo es dentro del segundo día de presentada una solicitud de acceso a la información pública. El segundo día, como máximo, la entidad puede requerirle al solicitante subsane alguno de estos requisitos que no ha sido, señalado correctamente en su solicitud. Aquellos requisitos que, se entienden como obligatorios. Y también la ley ha previsto situaciones excepcionales en los cuales la solicitud van a poder ser atendida dentro del plazo de los 10 días hábiles y de manera excepcional y por única vez le va a permitir a las entidades poder hacer uso de la prórroga. Esta comunicación del uso de la prórroga se tiene que formular
hasta el segundo día hábil de recibida la solicitud. Se entiende que si el tercer día yo no comuniqué que tenía que subsanarse los requisitos obligatorios o que yo no iba a poder entregar la información dentro del que tenía que hacer uso de la prórroga, se entiende que perdimos, por decir así, la oportunidad de hacer uso de estos actos de la solicitud de acceso a la información pública. Siguiente. Doctora Águila, le quedan Siguiente. 5 minutos para culminar. Ok. Ok. Siguiente. La siguiente. Siguiente. Un momento, no sé, tengo un momento, un problema con la laptop. Un segundo, por favor. Bueno, aquí uno de los cuales la entidad puede hacer uso de la prórroga, ¿no? O sea, no sí, supuestos como el de capacidad logística, por carencia de medios para reproducir la información, se malogró la fotocopiadora, no puedo reproducir la información que me están requiriendo, no capacidad operativa, la carencia de medios para la remisión de información, por ejemplo, la liga en internet, o falta de recursos para atender un pedido de información que es voluminoso. Y para atender digamos, abocarse a la reproducción de esa información y obviamente eso no se quiere, ¿no? Porque tampoco se va a afectar la función de la cual es encomendada a la entidad. Entonces, estos son los únicos supuestos por los cuales puede hacer uso de la prórroga. Y aquí algo muy importante, estas carencias deben constar en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna de fecha anterior a la solicitud. Es decir, la entidad presenta estos inconvenientes antes de que la solicitud y los ha hecho saber, porque así constan en estos documentos, que presenta, digamos, estas carencias. Siguiente. Siguiente. Podríamos darle siguiente. Bueno, la liquidación del costo de reproducción. Solo en aquellos casos en los cuales el pedido de información no va a tener que reproducirse y va a generar un costo como es, por ejemplo, las copias fotostáticas, el tema del soporte, un CD en el cual se va a entregar la información, va a haber una liquidación, si se va, digamos, a informar a partir del sexto día de presentada la solicitud, la liquidación del costo de reproducción. Entonces, la que ya se encuentra, digamos, a su disposición la liquidación del costo de reproducción con la finalidad que el solicitante pueda acercarse a la entidad, ¿no? Conocer el monto, pagar y la reproducción, información. Y aquí hay que tener algo muy importante, que justamente es uno de los temas que se desarrolla en el decreto supremo. Cuando hablamos de costos de la reproducción, son aquellos gastos que directa y exclusivamente se encuentran vinculados con la reproducción de la información. Entonces, a partir del sexto día, esta información es notificada al siguiente.
Siguiente. ¿Qué debemos entender por costos de reproducción? ¿No? Los costos de reproducción son aquellos gastos directos y exclusivos de la reproducción de la información. Es decir, si se está solicitando que la reproducción se dé a través de copias simples, será el costo de la hoja, ¿no?, que la entidad va a utilizar. Y bueno, la tinta tiene un costo y eso es lo que se va a cobrar o digamos va a tener que asumir el solicitante. En este costo de reproducción no se podrá incluir horas de trabajo, derecho de búsqueda, el escaneo de la información o costos relacionados a la movilidad que tuvo que asumir la entidad para poder reproducir la información o el envío por un correo electrónico. Estos conceptos están considerados, o sea, como cobros ilegales. Siguiente. Y bueno, justamente lo que se está regulando a través de este decreto supremo es que las entidades van a tener que cobrar, ¿no?, por todas las entidades en adelante, van a tener que cobrar por copias simples el importe de 10 nuevos céntimos. Y aquí, justamente por la necesidad que veíamos algunas entidades que cobraban 20 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos o un sol por el costo de reproducción. Cuando hablamos de un derecho, el derecho, o sea, no implica para la entidad obtener una ganancia, sino el solicitante solo tiene que asumir lo que realmente le cuesta a la entidad reproducir la información. En este caso, el Tribunal Constitucional, bueno, ha señalado el tribunal en todos estos años ha ido dando contenido a este derecho fundamental. Y respecto al tema de cobro por costos de reproducción, ha señalado un parámetro de 10 nuevos céntimos el costo cuando visiten copias simples. Y en el caso del soporte, bueno, en CD, se establece en el decreto supremo que las entidades tendrán que cobrar, ¿no?, o establecer en su TUPAC el monto de un sol. Y en el caso de los correos electrónicos, aquí la entidad no está un gasto para reproducir la información. Es una información que ya la tiene y que lo que está haciendo es solamente trasladarla a través del correo, digamos, institucional, ¿no? Entonces, en este caso, no existe un cobro y claramente se está indicando que cuando la información es solicitada a través de un correo electrónico, es gratuito. Y bueno, está dejando abierta la posibilidad otras formas de entrega, porque a veces solicitan información de reproducción, la información reproducida en planos, ¿no?, en A4, A5, y aquí no se ha podido establecer una uniformidad. Y está, digamos, quedará, ¿no?, a criterio de la entidad, igualmente aplicando principios de proporcionalidad y razonabilidad a partir de lo que tenemos que entender por costo de reproducción, es decir, no vamos a incluir esos conceptos que hace un momento veíamos, ¿no?, en que la entidad va a establecer el costo por otras formas de entrega de la información. Todos estos costos, para poder, digamos, la entidad poder cobrarlos, necesariamente tienen que estar señalados en su texto único de procedimientos administrativos para poderlos efectuar. Siguiente. Y bueno, aquí también el decreto supremo ha dejado la posibilidad a las entidades de poder establecer condiciones más favorables para el administrado. Es decir, si la entidad considera que puede entregar la información con menos requisitos de lo que establece la ley y reglamento, pero que estos van a ser favorables para el ejercicio de de este derecho, puede la entidad regular, digamos, estas condiciones más favorables. Y así la entidad podría establecer menos actividades, menos requisitos, poder entregar la información en un plazo menor a lo que establece la norma, que son de 10 días
hábiles, ¿no? Incluso sabemos que aquí, bueno, son parámetros que se ha fijado en el costo de reproducción de las copias simples, que son 10 céntimos, pero podría, digamos, la entidad poder establecer un monto menor a esos 10 céntimos o tal vez, como vienen haciendo algunas entidades, poder establecer un número determinado de hojas que se las entregan de manera gratuita al solicitante. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene regulada en su directiva que las 10 primeras hojas, no por acceso a la información pública, la entrega es gratuita. Por ejemplo, estas condiciones que son más favorables al administrado también pueden ser consideradas por la entidad en el texto único de procedimientos administrativos. Lo que no se quiere es que la entidad pueda establecer condiciones perjudiciales, ¿no? Un plazo mayor, un monto mayor. Eso, a partir de ahora, bueno, en el TUPAC no va a poder estar señalado. Siguiente. Siguiente. Bueno, al día 10º puede darse los siguientes supuestos: que la información sea entregada en las condiciones en que el solicitante requirió la información. La forma de entrega de la información la determina el solicitante. Si el solicitante quiere que la información le sea enviada por correo electrónico, la información tendrá que ser enviada por correo electrónico. Aunque aquí el reglamento establece que este pedido tendrá que ser evaluado atendiendo las características, las condiciones de la información y, digamos, las condiciones de la entidad, ¿no? Por ejemplo, si puede enviar la información, si se puede escanear. Entonces, si no, pues la entidad va a tener que informarle al cómo se llama al solicitante. Pero la entidad, no, el solicitante podría pedir, por ejemplo, que la información sea entregada en un CD y la entidad decida que tiene que ser copias, digamos, simples, ¿no? Quien determina la forma de entrega aquí es el solicitante. Y una vez que hay un costo, y si el solicitante asumió, pagó ese costo, el funcionario responsable se va a encargar de entregar la información previa verificación de la cancelación de ese costo. Si no existe o si no, esto no demanda un costo, pues la información será entregada al solicitante en la forma que la requiera. Siguiente. También se va a poder dar de que existan casos en que la información se va a entregar de manera parcial. Es decir, que va a haber información, documentación, por ejemplo, información que no va a ser entregada porque está protegida por el régimen de excepciones. Y en este caso, el funcionario poseedor, o sea, quien tiene la entidad, elaborará los informes indicando que esta información, por ejemplo, ¿no? Que tenga que ver con datos personales, que de entregarlos va a afectar la intimidad del titular de esos datos. Una boleta de pago, vemos que en una boleta de pago vamos a encontrar datos personales como su estado civil, probablemente, o su número de cuenta, en qué banco le depositan sus saberes, ¿no? Los egresos, o sea, los descuentos que se le hace a ese trabajador, y también, bueno, la remuneración bruta que recibe. De esa información, la única información que va a poder ser entregada, obviamente, es lo relacionado a la remuneración bruta, al pago, ¿no? A su remuneración de este ciudadano, de este trabajador. Entonces, aquí pues la entidad le va a entregar parcialmente la información. Y aquella información que no puede ser entregada tendrá que ser las razones por las cuales no se va a entregar. Y también puede existir una no respuesta de la información, o sea, la entidad se queda callada, no dice nada, se vencieron los 10 días, y en este caso el solicitante puede considerar que su pedido ha sido denegado. En este caso, el solicitante, el ciudadano, podrá hacer uso de los mecanismos de tutela. Nuestra ley establece dos tipos, ¿no?, de mecanismos de tutela que se ejercen de manera alternativa. Uno, a través de la vía administrativa, presentando un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otro a través de un procedimiento jurisdiccional, que es una demanda de habeas data ante puede ser un juez constitucional o un juez civil, ¿no? Entonces, en el caso que la entidad
el solicitante decida hacer uso del recurso de apelación, que es el único medio impugnativo que recoge la ley de transparencia para este caso, tendrá 15 días hábiles para presentar su recurso ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Y aquí cabe hacer una precisión, porque si ustedes revisan la ley de transparencia, el texto único ordenado de la ley de transparencia habla de 15 días calendarios, pero justamente la autoridad, a través de la absolución de una consulta, determinó que la ley, ¿no?, que recoge un procedimiento especial, estaba, digamos, establecía condiciones menos favorables al administrado que ¿cómo se llama?, que la ley de procedimiento administrativo general. Y es así que el Tribunal de Transparencia, a través de un precedente vinculante, una vez que sale publicado, es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas, ha establecido que el plazo para la presentación de los recursos de apelación son de 15 días hábiles y no 15 días calendarios. Y en este caso, una vez que el tribunal admite ese recurso de apelación, tiene 10 días hábiles para resolverlo. En este caso, ¿quiénes son las entidades que van a fiscalizar y supervisar que estos, digamos, criterios que establece ¿cómo se llama?, el decreto supremo se cumplan? Va a ser, por un lado, el INDECOPI, ¿no?, a través de la Comisión de Barreras Burocráticas, quien va a verificar que los textos únicos de procedimientos administrativos recojan digamos, las obligaciones que tienen ahora las entidades. Y, por supuesto, la autoridad nacional, en el marco del cumplimiento de sus funciones de supervisar el cumplimiento de las normas de transparencia, también supervisará que este derecho, ¿no?, lo que lo regula tanto la Constitución como la ley, sean cumplidos por las entidades. Evidentemente, ya vemos que la ley recoge un régimen sancionador, es decir, cuando las disposiciones de la ley y su reglamento se incumplen, ya sea por una acción o una omisión, esto constituye una infracción. Y como toda infracción, conlleva una sanción. La norma establece cuál es el procedimiento, ¿no?, sancionador. Si bien es cierto, está a cargo de cada entidad, pero esto se puede iniciar, entre otros, por una decisión de la autoridad superior, ¿no?, por un pedido motivado de los órganos competentes, entiéndase, la autoridad, el tribunal, los órganos de control institucional de la Contraloría, ¿no?, la misma Defensoría del Pueblo. Podrían solicitar a las entidades que evalúen, ¿no?, el comportamiento o el trámite que se ha realizado frente a una solicitud de acceso a la información pública. Sin perjuicio del trabajo que realice INDECOPI y de esta autoridad, también los órganos de control institucional de cada entidad velarán, ¿no?, que las obligaciones que se contemplan en este decreto supremo sean cumplidos. Bueno, hasta aquí. Agradezco el interés por participar. Reiteramos que estas presentaciones van a estar colgadas en la página institucional de la Secretaría de Gestión Pública y también de la Autoridad Nacional. Vamos a continuación a responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Igual dejamos abierta la posibilidad que sus consultas puedan ser enviadas a través del correo de la autoridad de transparencia@ecus.gov.pe. Nosotros vamos a consolidar las consultas y las vamos a hacer llegar a, digamos, si tienen que ver con el procedimiento la parte que ha desarrollado la Secretaría de Gestión Pública, les trasladaremos a ellos estas consultas. Muchas gracias. En el chat hemos puesto el correo de la autoridad para que también puedan hacer llegar sus consultas o algún pedido de este tema o de otros temas relacionados a temas de transparencia y acceso a la información pública. Muchas gracias. Gracias, doctora Aguilar. Como bien se ha señalado, hemos recibido todas las preguntas que
se han venido realizando durante la presentación. Hemos tratado también de agruparlas de acuerdo a la temática y en caso hay alguna de estas que no hayan podido ser atendidas, como ha señalado la doctora Águila, pueden ser remitidas a nuestro correo autoridaddetransparencia@minjus.gov.pe. Nosotros, si bien es cierto, de repente hay alguna consulta que en el plazo que se ha señalado en la normativa. Sí, esta pregunta, por favor, si pudiera atenderla alguno de los representantes de la presidencia del Consejo de Ministros. Ok, La escuchamos. perfecto. Es importante el tema de la adecuación y del no requiere la emisión de una norma. Está vinculada a la pregunta que quiero aprovechar en absolver. Y justamente, siendo que no requiere una norma, la adecuación a la que se refiere de la gestión, recibir las solicitudes sin mayores inconvenientes, ¿no? Digamos, la comunicación que se tiene que hacer a las unidades de tributario, a la oficina de contabilidad o de tesorería, porque definitivamente va a haber un ingreso de dinero que hay que ajustar, digamos, las gestiones que tienen que realizarse o la coordinación que tienen que realizar las mismas oficinas que están acá del trámite, ¿no? Entonces, digamos, el plazo más o menos son 15 días calendario para la entrada en vigencia, ¿no? Digamos, la norma salió el 3 de octubre, estamos a 19, y entendemos que las entidades, reconociendo que no efectualización. Ahora bien, respecto a la responsabilidad administrativa, hay una serie de órganos que va a coadyuvar al cumplimiento de el cometido que tiene esta norma, que es que todas las personas cuenten con la misma información y los mismos y vean los mismos requisitos y una sola cara a la atención de este trámite, ¿no? Ya se ha señalado cada uno de los órganos competentes, tanto en el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, a través de las oficinas de control interno, que va a haber definitivamente la determinación de la responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento o de negativa a poder aplicar el procedimiento estandarizado, y también la Comisión de Eliminación, que para velar a través de alguna acción de supervisión de oficio o a partir de denuncias de parte, ver que estos montos ya estén reconocidos en los TUPAS y ya se consideren exigibles, ¿no? Ustedes saben que Indecopi tiene un alcance nacional y, digamos, lo que va a buscar es la adecuación, digamos, de la propia entidad. De no producirse eso dentro del plazo previsto, ellos pueden iniciar un procedimiento de determinación de barrera burocrática y establecer ahí la sanción correspondiente, que es una multa o la declaratoria de barrera de esa entidad, ¿no? Y sobre todas estas entidades, de manera también articulada, la Secretaría de la PCM, nosotros también vamos a estar atentos y vigilantes al cumplimiento. Vamos seguramente a comunicarnos con los responsables, con las altas direcciones de las entidades, cuando evidenciemos que hay algún incumplimiento o haya alguna evidencia de que no se está exigiendo
la norma conforme corresponde. Nosotros podemos canalizarlo a través de las entidades ya mencionadas, pero también podemos comunicarnos directamente que se produzca la subsanación correspondiente. Bueno, respecto al tema desde el punto de vista de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el régimen sancionado establece como una falta grave no incorporar el procedimiento de acceso a la información en los textos únicos de procedimientos administrativos, como establecer, ¿no? Condiciones no contempladas en la norma. Existiendo ya una norma que nos establece que el costo por copias simples va a ser hasta 10 ¿no? Porque cabe la posibilidad que la entidad pueda establecer condiciones más favorables para los administrados de 10 céntimos, no podríamos ver en los textos únicos cobros mayores a este monto de 10 céntimos. Entonces, estas, digamos, conductas son consideradas infracciones graves cuya sanción no va por una suspensión sin goce de haber 31 a 120 días. Entonces, en este caso, si la autoridad en el ejercicio, bueno, de una supervisión advierte que existen, digamos, estas infracciones, podrá solicitar a la entidad, ¿no? Evaluar el inicio de un procedimiento sancionador. Gracias, doctora Águila. Siguiendo con las preguntas, también han establecido una preocupación respecto al costo gratuito de los correos electrónicos, ¿no? Quisieran saber los participantes dónde, en qué parte de la normativa se encuentra establecida esta gratuidad, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos también tercerizan este servicio. Gracias. Doctora Marcia Águila. Bueno, claro, antes de contestar la pregunta, vuelvo a reiterar la necesidad de mantener apagadas sus cámaras, porque esto influye en que algunas personas están manifestando que no escuchan, no hay el audio no es bueno, entonces justamente las cámaras nos están generando este problema. Bueno, si nosotros nos remitimos a la Constitución donde se recoge de manera expresa este derecho, dice que el solicitante solo tiene como deber, por así decirlo, el asumir el costo de reproducción de, ¿cómo se llama?, de la información que está solicitando. Entonces, el correo electrónico no genera un costo de reproducción, como por ejemplo el que te entregue un CD, porque la entidad va a adquirir o tiene que, digamos, disponer de recursos para comprar ese CD que te voy a entregar. Lo mismo sucede cuando reproducimos, ¿no? Sacamos copias fotostáticas porque la entidad usa la hoja, la tinta de la, ¿cómo se llama?, de la institución para poder entregar, digamos, la información en la forma o modalidad que solicita el administrado. El electrónico pues no genera un costo de reproducción y por lo tanto no se puede, digamos, establecer un monto por el envío de la información en esa modalidad. Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta y se señala, en el caso de las municipalidades, si ya se emitió el decreto de alcaldía modificando el procedimiento utilizando el formato anterior, ¿habría alguna observación teniendo en cuenta que la adecuación al SUT todavía no es exigible durante este año? Esta pregunta va dirigida para la presidencia del ministro. Bien, sí, lo que se ha señalado en parte es correcto. Digamos, la obligatoriedad de adecuar todo el TUPA al SUT responde a plazos de implementación que han sido y ya son de conocimiento de toda la autoridad pública. Digamos, afinar algunas otras entidades ya van a tener que contar con todo su TUPA adecuado al SUT. En el caso de los gobiernos regionales y locales, esta adecuación se va a dar, digamos, también de manera progresiva, pero, digamos, eso
no le resta que este formato estandarizado, del procedimiento estandarizado, es un formato que ya se ha vuelto. Por eso, justamente decía, la idea es que tomen este formato y probablemente va a ser el primer procedimiento que los ciudadanos vean. Ustedes van a reemplazar la hoja de el formato del año 2009, el formato TUPA que está vigente para algunas entidades, y lo van a reemplazar por este formato. ¿Va a haber una diferencia? Sí, va a haber una diferencia, pero digamos, la utilidad y la información y lo amigable que es siempre más favorable que la diferencia, digamos, de formatos que se va a presentar por un tema de, digamos, de desfase en el tiempo. La idea es que a partir de este año ya todas las entidades jueguen que se ha aprobado con el decreto 164. Entonces, hemos hecho una toda la República para este procedimiento que tiene un carácter especial y que es transversal a toda la administración pública, ¿no? Entonces, eh, si en la entidad han hecho una adecuación de este formato del decreto 164 al formato anterior, digamos, quizás no han tenido oportunidad de conocer las orientaciones a las consultas frecuentes que se han estado brindando. Invitaría a que todos puedan revisar este cuestionario ya resuelto con las preguntas que son más frecuentes sobre el proceso de adecuación. La idea es que ustedes recojan este formato y lo incorporen en su TUPA, no que hagan un doble trabajo de tener que tipear información que ya está disponible actualmente, ya es disponible y exigible para este caso en concreto, en este formato que hemos el IMEF. Entonces, esto es un tema, si se quiere, bastante operativo, pero las personas ya tienen que estar informadas de acuerdo a este formato. El decreto supremo ya es elegible para toda la administración pública. Ok, muchísimas gracias. Y también tenemos otra pregunta que se está reiterando, es respecto al costo de reproducción de las copias certificadas, en tanto no se haya establecido de manera expresa en este procedimiento de estandarización. La doctora Marcia Águila, por favor, si pudiera contestar esta consulta. Bueno, en el tema de copias certificadas, la autoridad, ¿cómo se llama? Tiene una opinión a partir de consultas que ha recibido, ¿no? Y siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, el tema de la parte del derecho de acceso a la información de fedateo o certificación o ser un servicio entre la entidad al administrar. Decretos llama no ha contemplado, digamos, esta como una forma recurrente, como si lo ha hecho en el de copias simples. La entidad podría establecer otras formas de cómo se llama, dentro de otras formas de entrega, pero teniendo en cuenta que establece el cómo se llama la ley de procedimientos administrativos para el brindar estos servicios. Gracias, doctora Águila. Bueno, a todos los participantes y a los expositores, agradecerles. Nos hemos extendido 45 minutos más de
del tiempo establecido para este evento. Asimismo, señalarles que las presentaciones se estarán publicando en las páginas de las entidades que han participado el día de hoy. Asimismo, las preguntas que han quedado pendientes también pueden ser atendidas a través del correo que se les ha indicado, autoridaddetransparencia@minjus.gov.pe, que acabo de publicar en el chat. Y en caso requieran alguna capacitación sobre la materia, también pueden seguir realizándola al correo autoridaddetransparencia@minjus.gov.pe. Eso sería todo. Agradecerles a los participantes su asistencia y su participación, así como a los expositores. Muchísimas gracias. Hasta luego.